es bastante numeroso y se irán incorporando progresivamente en los próximos minutos, ¿no? La cifra de participantes crece mucho. Bienvenidos a este webinar sobre Fair Trade y el impacto del COVID-19. Yo soy Pedro Caldentey, soy profesor de Economía Aplicada de la Universidad Loyola Andalucía, investigador del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía, la Fundación ETEA, que forma parte del sello de comercio justo de España, de Fair Trade Ibérica. Yo soy en este momento secretario de la Junta Directiva de Fair Trade y en esa doble calidad, ya que Fair Trade y Universidad Loyola queríamos aprovechar este momento de crisis para conectar la pandemia con la evolución del movimiento del comercio justo y también de las acciones de Fair Trade Internacional y Fair Trade Ibérica. Queríamos reunir a un grupo de ponentes para analizar algunas noticias recientes de mucho interés y el impacto que en los productores está teniendo esta crisis. Para la universidad, el comercio justo, el desarrollo en general son temas estratégicos. Hacemos todos los esfuerzos posibles porque nuestros alumnos tengan el mundo en su cabeza, el mundo entero, el más cercano y el menos cercano, y el tema de comercio justo ha sido siempre de enorme interés para nosotros. Y hemos reunido a un grupo de ponentes, de panelistas que creo que nos van a dar mucha información y muy relevante sobre el estado de Fair Trade y las acciones y efectos relacionados con la pandemia. Paso a presentarles brevemente y luego haremos una ronda de preguntas a los panelistas y luego a través de la sección de preguntas y respuestas que encontrarán fácilmente en este enlace. Esperamos todas las preguntas que nos quieran y sugerencias que nos quieran hacer para dedicar los últimos minutos a responderlas. Bueno, los panelistas son, en primer lugar, empezando por la que está más lejos, empezamos por Xiomara Paredes, que es la directora ejecutiva de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, la CLAC, que nos habla desde El Salvador. Bienvenida, Xiomara. Gracias, Pedro. En segundo lugar tenemos a Darío Soto, que es el CEO de Fair Trade Internacional. Bienvenido, Darío. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. También Roberto Ballester, que es presidente de Fair Trade Ibérica, entre otras muchas cosas. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y nada, muchísimas gracias. Encantado de compartir este webinar con toda la gente tan amiga, ¿no? y cercana a Fair Trade. Gracias. Y finalmente Álvaro Goicoechea, que es el director ejecutivo de Fair Trade Ibérica. Hola, Álvaro. Bienvenido. Bien hallado y muchísimas gracias por todo. Muy bien, ya somos 47 participantes y se ha registrado más gente. Espero que tengamos mucha más. Bueno, vamos a empezar. Voy a ir haciendo algunas consideraciones a los panelistas para recoger toda la información posible y luego, como os decía, al final hacemos alguna ronda de preguntas. Y vamos a empezar por Roberto. Roberto, que es un especialista en todo lo que tiene que ver con la ciudadanía global y la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo encaja el comercio justo y en particular Fair Trade en todo este movimiento que está siendo tan apelado por la crisis, por esta crisis tan insólita en la que nos hemos visto envueltos, Roberto? Bien, pues bueno, quisiera también empezar, ¿no? Pues agradeciendo de manera muy especial a la Fundación ETEA, a la Universidad de Loyola Andalucía, por haber coorganizado junto con Fair Trade este webinar. Yo creo que el compromiso de la Fundación ETEA y de la Universidad Loyola no es nuevo en el ámbito del comercio justo, pero bueno, creo que también es de justicia, ¿no? Pues agradecer ese compromiso
y de manera muy especial también pues a Pedro, que siempre está al pie del cañón, no solo en la academia, sino también en el ámbito fuera de la academia, ¿no? Y por lo tanto siempre es muy interesante poderle tener en la junta de Fairtrade y poder contar, ¿no?, con sus aportaciones. Y por supuesto pues a Xiomara, que se conecta desde El Salvador, y eso significa que ha tenido que madrugar un poquito para estar aquí con nosotros, así que un agradecimiento especial, y a Darío Soto como CEO de Fairtrade Internacional, pues también, por supuesto, agradecer su predisposición, ¿no?, y su disponibilidad siempre para colaborar con Fairtrade Ibérica y para estar, ¿no?, y para sentirlo muy cerca. Y también, pues en este caso, aunque conectado desde Alemania, pues siempre lo tenemos, ¿no?, muy cercano. Bueno, dicho esto, yo creo que una primera aproximación, ¿no?, de lo que yo creo que la situación actual, en primer lugar yo diría que yo creo que la situación actual lo que sobre todo ha supuesto es una aceleración de muchas cosas, ¿no? Yo creo que aún no somos capaces de ver, si intuimos, ¿no?, que hay cosas nuevas que van a aparecer, ¿no?, después de esta situación actual, pero yo creo que aún es todavía relativamente pronto, ¿no?, como para saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no?, en el ámbito de la sostenibilidad, del comercio justo, de las empresas, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones que están en movimiento. Lo que sí que es cierto es que se han acelerado un montón de aspectos, ¿no?, o se han visibilizado de una manera mucho más radical algunos aspectos que teníamos ya encima de la mesa y que hoy en día se comparten de una manera mucho más amplia, ¿no? Yo creo que el primero de ellos, o uno de los que yo creo que son importantes en este ámbito, ¿no?, en el que nos movemos, del comercio justo, las empresas, la ciudadanía, la sostenibilidad, yo creo que uno vital, ¿no?, es de una manera cada vez más obvia, ¿no?, pues que todo el mundo vemos que la empresa, desde luego, la empresa privada es un agente de cambio y es un agente de desarrollo sostenible. Por decirlo de una manera sintética, va a ser muy difícil conseguir, ¿no?, un planeta que lleve a cabo un desarrollo más sostenible para todos si no incorporamos a las empresas como agentes fundamentales de desarrollo para la sociedad y para el planeta, ¿no? Yo creo que ese aspecto, que no es, como decía antes, no es que sea nuevo, pero me parece de una radicalidad, ¿no?, y de una visibilidad hoy en día. Incluso lo hemos visto, ¿no?, en los momentos más álgidos de la pandemia, al menos en Europa, ¿no?, la capacidad y la disponibilidad de las empresas y la agilidad de las empresas para responder, ¿no?, ante la situación que teníamos de una manera rápida. Incluso probablemente haremos un cierto análisis cuando pase esta situación, ¿no?, y veremos quién ha tenido más posibilidad y capacidad de responder de una manera ágil, ¿no?, acertando y de manera pragmática en una situación en la que necesitábamos este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que ese primer aspecto, ¿no?, como elemento fundamental. Un segundo aspecto que tiene que ver, ¿no?, con la idea del análisis y la gestión de riesgos éticos, ¿no?, que también se ha puesto encima de la mesa de una manera pues muy radical, ¿no?, de entender que efectivamente las organizaciones, las empresas, cada vez más, ¿no?, hay una serie de riesgos éticos y riesgos de sostenibilidad que han de incorporar dentro de lo que es la gestión cotidiana de las organizaciones y de las empresas, porque entre otras cosas se juegan mucho las propias empresas, pero nos jugamos mucho también la sociedad en que esos riesgos éticos y de sostenibilidad se gestionen de una manera correcta, ¿no?, por parte de las empresas. Y un tercer aspecto, también de manera muy sintética, que yo creo que tiene que ver de alguna forma, yo creo que venimos en las últimas década y media aproximadamente, ¿no?, los últimos 15 años, ¿no?, los temas de responsabilidad social, sostenibilidad, yo creo que han alcanzado, ¿no?, pues una relevancia muy, muy importante, ¿no? Pero creo que estamos entrando en una etapa en la que de verdad todos estos aspectos que tienen que ver con la responsabilidad social y la sostenibilidad necesitan de un cierto marco ético, de compromiso ético por parte de las empresas, ¿no? Es decir, yo creo que hay una vertiente, si me apuráis, un poco técnica, ¿no? La responsabilidad social y la sostenibilidad tiene aspectos incluso técnicos de gestión y que están muy bien, y que está muy bien que las empresas las incorporen, pero lo que hoy en día estamos viendo, ¿no?, como un reto y una cuestión básica, ¿no?, es decir, oye, todo esto que estamos trabajando, que se está trabajando desde el punto de vista de las organizaciones, desde el punto de vista de las empresas, necesitamos que tenga un paraguas de un marco ético, de un compromiso ético por parte de las empresas
que entiendan que es difícil, ¿no?, generar cambios profundos en las organizaciones si la sostenibilidad, la responsabilidad social no se incorpora dentro de lo que sería un compromiso más allá del compromiso de, por decirlo de una manera pragmática, ¿no?, de hacer una memoria de sostenibilidad, de desarrollar, incluso de hacer un análisis de riesgos éticos que se pueden hacer, pero que de verdad se incorporen dentro de este marco, ¿no? Yo creo que esto, en definitiva, yo creo que está generando, yo creo que dos aspectos, ¿no?, que seguramente, como decía, no son nuevos, pero que creo que en la próxima década, y espero que menos, ¿no?, espero que en media década nos dé tiempo, yo creo que van a ser vitales, ¿no? Por un lado, el desarrollo de un nuevo modelo de empresa donde estas cuestiones se incorporen de verdad en la concepción de lo que es la empresa, y por otro lado, pues un nuevo modelo de gestión empresarial que de verdad integre, ¿no?, los aspectos de sostenibilidad, responsabilidad social en el modelo de gestión, no solamente como algo anecdótico, sino como el modelo de gestión. Yo creo que en todo este panorama, ¿no?, en todo este, que seguro daría para profundizar mucho más, ¿no?, pues yo creo que el comercio justo, creo que el potencial que tiene, ¿no?, y el potencial que podría, bueno, que ya tiene hoy en día y que seguro que se va a incrementar, que yo creo que el comercio justo se presenta como una apuesta clave por diferentes aspectos, ¿no? Yo creo que es una propuesta clave hoy en día y de cara al futuro, pues en primer lugar porque al mismo tiempo, ¿no?, es una propuesta que integra criterios de justicia dentro de lo que es el mercado, ¿no? Y yo creo que necesitamos incorporar en el mercado criterios de justicia, generar un mercado justo, ¿no? Un mercado justo para todos, ¿no? Y yo creo que eso, Fair Trade, es un aspecto fundamental. En segundo lugar, porque también Fair Trade lo que facilita, bueno, Fair Trade y el comercio justo en general, y en el caso concreto de Fair Trade, ¿no?, yo creo que es muy claro, ¿no?, esta idea de facilitar de una manera clara, concreta, ¿no?, pues integrar criterios de justicia también en las empresas, no solo en el mercado. Es obvio que las empresas son un agente fundamental del mercado, ¿no?, pero Fair Trade facilita esa integración de criterios de justicia en la empresa a través de su cadena de valor, ¿no? Y yo creo que eso, es decir, ser un facilitador, yo creo que es un elemento también que va a ayudar mucho, ¿no?, a Fair Trade, es decir, oye, estamos ayudando a las empresas a que integren en su cadena de valor criterios de justicia. Y en tercer lugar, yo creo que también Fair Trade tiene esa otra vertiente que yo creo que, complementando las dos anteriores, yo creo que lo hace una propuesta muy relevante, ¿no? Y es que al mismo tiempo también Fair Trade hace posible que los propios consumidores puedan integrar criterios de justicia en su día a día, es decir, en su vida cotidiana a través de sus procesos de compra. Entonces, yo, juntando esos tres aspectos, yo creo que ese es el papel, ¿no?, que puede jugar Fair Trade hoy en día, ¿no?, cuando existe esta necesidad tan relevante, ¿no?, de desarrollar incluso, bueno, cada vez se habla con más intensidad, ¿no?, de generar un nuevo modelo económico, etcétera. Pues yo creo que Fair Trade facilita, como decía, integrar criterios de justicia en el mercado, integrar criterios de justicia en las empresas e integrar criterios de justicia en las personas a través de sus procesos de compra. Yo creo que ese papel, desde luego, es bien relevante, ¿no? Yo creo que es un papel fundamental dentro de lo que podría ser, ¿no?, el panorama que tenemos hoy en día. Muy bien, pues muchas gracias por ese marco, Roberto. Darío, tú tienes una mirada privilegiada, global, sobre Fair Trade. Aunque enseguida te vamos a preguntar por las acciones que Fair Trade International ha tomado a la crisis, ¿cómo está Fair Trade International? ¿Cómo es el movimiento de comercio justo? ¿Qué alcance y qué expectativas nos puedes contar sobre sus potencialidades? Nuevamente, muchas gracias por la invitación, Pedro, y a todos los participantes un saludo muy grande desde Alemania. Aunque soy colombiano, Fair Trade, nuestra sede principal mundial, está aquí en Alemania, entonces me complace acompañarlos desde acá. Y les saludo también a Xiomara, quien se levantó muy temprano desde El Salvador, en la bella Latinoamérica, para acompañarnos. Viendo tu pregunta, yo creo que es importante, como también lo comentaba Roberto, contar que Fair Trade está enfocado en gran parte en el fortalecimiento a los agricultores y a los trabajadores agrícolas. Fair Trade trabaja sobre todo con pequeños agricultores y nuestro impacto está dado por varios factores. Uno es para nosotros muy importante la participación. Fair Trade es más que una organización, es un movimiento donde los agricultores y los trabajadores agrícolas son dueños
y toman decisiones en la mesa con los mercados, lo cual es diferente de muchas organizaciones donde se ve al agricultor como un beneficiario. Nosotros no vemos al agricultor como un beneficiario, lo vemos como el dueño de Fairtrade. Y yo siempre le digo a la gente, yo trabajo para el agricultor, yo no trabajo por, sino para. Ese es un punto bastante relevante de Fairtrade. Nosotros en términos de cobertura estamos en todos los continentes del mundo, obviamente. Nuestros productos están en más de 170 países y con una cobertura de aproximadamente 1.8 millones de agricultores, de trabajadores agrícolas alrededor del mundo. Si tú sumas eso, las familias, las comunidades que son impactadas por Fairtrade, estamos hablando casi de 5 millones de personas que se benefician de Fairtrade. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Bueno, los productos Fairtrade están en la mayoría de los mercados desarrollados en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia también, en Japón. Al año generamos en ventas de Fairtrade nada más alrededor de 9 billones de euros y la prima que genera Fairtrade, que es un beneficio para los agricultores, para los trabajadores, alrededor de 200 millones de euros al año que va para proyectos sociales. Entonces ahí te das un poco de la noción del impacto de Fairtrade. Las herramientas que usamos para generar este impacto son muy importantes, hacen parte de nuestro DNA, de nuestra forma de ser. Tenemos el precio mínimo, que es un precio que por lo general es más alto que el del mercado y asegura un ingreso estable y justo a los trabajadores, a los agricultores. Tenemos la prima social, que es un valor adicional que reciben las organizaciones para invertir en proyectos de desarrollo, de productividad, pero también para reinvertir en sus comunidades. Algo que promocionamos muy fuertemente también en el tema de mercados son los contratos a largo plazo entre los compradores y los agricultores, porque una de las grandes causas de las faltas de balance en el comercio es la inseguridad que tienen los agricultores. Entonces, promovemos este tipo de contratos a largo plazo. Y además tenemos muchos programas relacionados con ingreso digno, salario digno, cambio climático, y siempre estamos trabajando muy directamente con los trabajadores de sus organizaciones. Solo los vemos a ellos realmente como quienes empujan el desarrollo de Fairtrade. No tengo que hablar porque me imagino que ustedes los han visto en España, los productos Fairtrade, las flores, el cacao, el banano, el café, que son muy cerca de mi corazón, aunque como colombiano muchos de estos productos, el banano, el café, muchos vienen de Colombia, aunque también vienen de muchos otros países. Y los beneficios que eso trae para la gente que trabaja con Fairtrade, para los son inmensos. Hace poco vimos como hubo una crisis de los precios del cacao en África y cómo los trabajadores, los agricultores Fairtrade, sin decir que viven con lujos o que ya han llevado un nivel de vida muy alto, están mejor que el resto de los agricultores. No obstante, siguen en pobreza, ¿no? Y parte de nuestro trabajo es cómo generar también diálogos con gobiernos, con las empresas, para asegurarnos que hay un nivel de pago de ingreso que asegura o que se acerca al ingreso digno de estos agricultores y de los trabajadores. Entonces, esa es nuestra bandera, nuestra lucha diaria también por no solo colocar los productos en los mercados, sino hacer que las empresas sean conscientes que no es solo comprar productos Fairtrade, es pagar un precio justo que lleva como resultado ingresos y salarios dignos para que la gente pueda tener una vida decente, una vida digna. Y ese es nuestro trabajo, como te digo, más allá del mercado, es el trabajo con los gobiernos, con otras organizaciones de la sociedad civil y obviamente con toda la gente, con los consumidores y quienes nos apoyen, que espero sean todos quienes nos están acompañando en la tarde de hoy, ¿no? Entonces es como una visión general de Fairtrade y más adelante te puedo contar qué estamos haciendo con el coronavirus. Muy bien, pues muchas gracias, Darío. Y quizás vamos a echar un vistazo al panorama español, aprovechando la presencia de Álvaro. El Fairtrade Ibérica no representa todo el movimiento de comercio justo en España, porque hay actores en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, algunos de los cuales nos acompañan también entre los participantes. Pero, ¿cuál es el alcance de nuestro trabajo, Álvaro? Bueno, me sumo a la felicitación y al agradecimiento por organizar este webinar. Evidentemente, el movimiento de comercio justo en España empezó un poco más tarde que en el resto de Europa. Durante muchos años hemos ido en la parte trasera, en el vagón trasero del tren,
pero hemos cogido impulso en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años las ventas de productos de comercio justo en general y con el sello Fairtrade se han visto incrementados de una manera muy importante. Roberto hacía mención de que cada vez las empresas y los consumidores son muchísimo más conscientes de que necesitan apoyar la sostenibilidad. Hemos pasado de una media de consumo por habitante y año que está por encima o por de apenas del euro, y este año tenemos una previsión de prácticamente triplicar ese consumo por habitante y año y llegar casi a los 3 euros. Es decir, todavía estamos lejos de la media europea, que está en torno a los 15 años, pero hemos avanzado muchísimo en los 5 años y nos queda muchísimo trabajo. Déjame comentarte que nosotros cuando presentamos Fairtrade hablamos de sostenibilidad, trabajamos para la sostenibilidad de las personas y el planeta. Probablemente el planeta ha sido el que menos perjudicado se ha sentido durante esta crisis del coronavirus. Evidentemente, la cantidad de desplazamientos que se han evitado ha hecho que le tengamos un pequeño respiro, pero me quiero enfocar más en las personas. Cuando hablamos de comercio, todo el mundo piensa en productos, ingredientes, mercancía, precios, supermercados, tiendas, márgenes, ventas, pero estamos muy alejados de la realidad. El comercio son personas. Empezando por los agricultores, los productores, las cooperativas productoras, sus familias, las personas que comercian con los ingredientes, que los traen, que los fabrican, que los distribuyen, los venden, y los consumidores. Al final el comercio son personas y quien se ha visto afectado por esta crisis han sido las personas. Y somos las personas las que hemos buscado las soluciones. Hemos sido mucho más humanos que antes, por encima de los referentes económicos que comentaba Darío con respecto al tema de la prima de precio o el precio mínimo. Por una vez hemos puesto las necesidades de las personas encima de la mesa. Y las necesidades de las personas son bidireccionales. Empiezan por el agricultor y terminan en el consumidor, pero también empiezan en el consumidor y terminan en el agricultor. Hemos puesto unos problemas encima de la mesa y nos hemos dado cuenta que solo afrontando los problemas de manera global y conjunta podemos solucionar, y que toda la cadena de abastecimiento a día de hoy está sufriendo una crisis, tanto a nivel de producción como a nivel de fabricación, como a nivel de venta. Y solo buscando soluciones conjuntas que ayuden a producir, a fabricar y a vender, tendremos el futuro asegurado. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que trabajamos por y para las personas, y que lo que tenemos encima de la mesa son las herramientas para trabajar. No trabajamos para ingredientes, no trabajamos para el cacao, no trabajamos para la banana como concepto, trabajamos para las personas, y que esa herramienta es completamente bidireccional en toda la cadena de producción. Estupendo, Álvaro, muchas gracias. Y bueno, para cerrar, antes de que pasemos a hablar de los efectos y medidas en torno a la pandemia, necesitamos cerrar el panorama con la visión de los productores. Una de las cosas más interesantes que ha pasado en Fairtrade International, en Ibérica y en todos los ámbitos del comercio justo, ha sido el creciente protagonismo de los productores en ese movimiento. Y tenemos la oportunidad de que Xiomara nos presente qué significa para los productores el movimiento de comercio justo, qué esperan, qué perspectivas tenemos. Adelante, Xiomara. Gracias de nuevo por participar. Gracias a ti, Pedro, por la invitación, y gracias también a Fairtrade Ibérica, y muchas gracias a todos los participantes por su interés también en el comercio justo. Bueno, respecto a tu pregunta, yo siento que los productores primeramente ven el comercio justo como un comercio donde ellos pueden contribuir con una producción sostenible, porque el comercio justo se basa en esos pilares social, ambiental y económico. Y ahora mismo yo veo un deseo muy grande de parte de los productores en producir en sintonía con el medio ambiente. Hay un compromiso muy alto por tener una agricultura sostenible, pero también veo productores, y cuando digo productores también me refiero a los trabajadores, muy animados a ser parte del desarrollo de sus comunidades y por ende invertir también en sus comunidades, compromisos en cuidar la niñez, en lograr una mayor equidad, inclusividad,
Y esto realmente es muy bonito, ¿no? Porque también vemos que del otro lado, los productores también quieren dar muchísimo de su parte y valoran mucho que el comercio justo esté en la misma sintonía. Y bueno, algo que también para los productores es importante es que haya un comercio donde pueden vender sus productos bajo un precio que sea justo realmente, un precio que compense sus costos de producción. Sabes, yo siempre digo, la única forma de que la agricultura deje de ser visto como un sinónimo de pobreza es teniendo costos de producción o mejor dicho, precios que compensen esos costos de producción, que sean realmente sostenibles. Y eso es algo que los productores ven en el comercio justo. Aparte de ello, también algo muy bueno es que pueden tener la prima o ese reconocimiento social y ellos lo ven como una oportunidad de invertirlo de manera colectiva en otras necesidades más que tienen para desarrollar sus miembros, sus organizaciones y sus comunidades. Pero sabes que también hay un factor muy importante y realmente cuando uno habla con los productores eso sale muy visible y es ese orgullo de poder conocer a su productor, de saber dónde se vende su producto en la mayoría de los casos y tener esa relación más estrecha entonces con el comprador. Pero también algo muy común en la agricultura es que siempre hay intermediarios y el comercio justo trata de evitar ese eslabón de los intermediarios. Esos intermediarios que pues se quedan con una gran parte de, del precio de los productos. Entonces, el comercio justo es una relación más directa y creo que estas son las cosas que más valoran los productores. Aunado a ello, sentirse codueños de una marca o de un sello como Fairtrade también es algo que le llena de orgullo y saber que tienen voz también en este sistema. Muchas gracias, Xiomara. Oye, y vamos a empezar a hablar ya de COVID-19 y de la pandemia. ¿Qué efectos ha generado en los productores esta crisis? Bueno, Pedro, la verdad es que los últimos 3 meses, desde que el coronavirus se esparció más en nuestro continente, tengo que decir que la situación ha sido muy difícil, ¿no? Pues por varios factores, pero tal vez 3 meses después lo que estamos viendo es que en general los costos de producción se han incrementado y también la productividad ha disminuido. ¿Y esto por qué? Pues muy lógico, ¿no? Tiene que ver con esas medidas de confinamiento en algunos países más estrictas que en otros, pero también hemos visto una elevación de los precios en los insumos agrícolas de todo tipo. También el hecho de que las organizaciones tienen que comenzar a implementar protocolos de bioseguridad para poder operar ha significado un costo adicional, ¿no? El simple hecho de comprar mascarillas, sanitizantes, etcétera, ha incrementado sus costos. También creo que tener esas medidas de distanciamiento social ha hecho bueno, que tengan que ser diferentes turnos, que no todas las personas tengan que llegar a la misma hora, que no pueden trabajar de la misma manera como lo hacían antes y eso ha disminuido la productividad. Pero también nos encontramos con otro factor. Muchos de los productores y trabajadores tienen un estado de salud vulnerable o son mayores de 60 años y la mayor parte de los gobiernos ha colocado algún tipo de restricción también para que estas personas trabajen. Y claro, eso es algo también muy bueno. De hecho, aunque no ha sido algo regulado por el gobierno, muchas organizaciones de manera voluntaria han querido proteger a estas personas y eso significa entonces que también tienen que pagar sus salarios y por ende también contratar a otras personas que hagan su trabajo. Y bueno, también algo que se dio mucho en las primeras semanas era como una escasez en el transporte interno y esto también elevó los costos que se han mantenido hasta ahora. Y bueno, ¿qué te digo? El coronavirus pues no solamente nos ha traído esta crisis sanitaria, sino también comenzamos a ver ya la crisis económica, problemas de liquidez en algunas organizaciones.
Sabemos también que se nos viene una crisis alimentaria y algunos países, tal vez como Haití, Bolivia, Guatemala, van a ser los más perjudicados, pero tenemos que irnos preparando para ello. Hay mucha incertidumbre también en el mercado. Si bien es cierto, en estos primeros meses no se ha evidenciado una baja, tenemos un poco de temor qué va a pasar en el segundo semestre del 2020, porque ha sido un comportamiento atípico el que ha tenido también el mercado en estas últimas semanas. Y finalmente, pues, ¿qué te digo? Que aparte de todo esto, también los productores están sintiendo mucho el tema de cambio climático. Y a veces escuchamos comentarios, sobre todo en el Caribe, donde ha habido una sequía en estas últimas semanas, que nos dicen, no, a mí el coronavirus no me preocupa, lo que me preocupa es el cambio climático. Entonces, aunando todos estos factores, te lo digo, la situación ha sido bastante adversa. Gracias. Sí, sí, es una sucesión de retos que se suman a los retos tradicionales. Muchas gracias por acercárnoslo. Os recuerdo que estamos haciendo una ronda con los panelistas, pero que al final del webinar tenemos espacio para responder algunas preguntas, ¿no? Hay un montón de elementos novedosos en torno a Fairtrade en los últimos años y no nos da tiempo a verlos todos, pero si queréis rescatar alguno, en la sección de mis preguntas recogeremos las principales para planteárselas a los panelistas. Bueno, y Darío, que Fairtrade ha reaccionado muy rápido y con acciones muy interesantes a esta pandemia. No sé si nos puedes contar alguna. Sí, efectivamente. Nosotros desde el primer momento de la pandemia tomamos un énfasis en poner primero a los productores primero o por encima de todo. Y esto viene combinado con al menos 5 medidas que tomamos desde el comienzo. Una es la flexibilización del uso de lo que nosotros llamamos, como les expliqué antes, la prima social. Hicimos mucho más fácil que los productores pudieran invertirlas en temas relacionados con la respuesta al coronavirus, ¿no? En atender emergencia, atender la compra de productos médicos o sanitarios, en fin, mucho más flexibles estas reglas como respuesta inmediata. Esa fue la primera respuesta. La otra fue la creación de un fondo de emergencias, un fondo que incluye la reactivación económica una vez el COVID pase, pero también un fondo que atienda las emergencias inmediatas de los agricultores y los trabajadores agrícolas. En este momento tenemos la fortuna de, con nuestros propios miembros, han contribuido alrededor de 3.5 millones, un poquito más, 3.7 millones de euros para el fondo. Y hemos logrado con esos recursos atraer otros donantes como la cooperación suiza, la cooperación alemana, el gobierno de Inglaterra también está interesado, algunos donantes en América Latina que Xiomara también ha logrado gestionar. Entonces, hemos visto que se ha generado también una buena alianza, no solo en torno a los recursos, sino atraer organizaciones interesadas en apoyar a los productores. Otro tema que hicimos desde el comienzo fue unirnos en el tema de incidencia política, con mensajes muy claros frente al G7, frente a la Unión Europea en cuanto a la necesidad de eliminar aún más las barreras en el comercio, la necesidad de mantener el flujo de productos moviéndose desde América Latina, África, Asia, hacia Europa, Estados Unidos, etcétera, y la necesidad también de tomar medidas de apoyo a los productores y a los agricultores, ¿no? Porque yo creo que en toda la pandemia algo nos hemos dado cuenta en la mayoría de los países es que los supermercados, las tiendas siguieron abiertas. Muy poca gente en Europa ha sufrido escasez de productos y es gracias a los productores y a todas las personas que están en la cadena de valor que hemos podido seguir, digamos, abasteciendo los mercados, ¿no? Pero como lo dijo Xiomara, eso lo hemos visto hasta el momento, pero no sabemos qué va a pasar en el segundo semestre, si va a caer o si las barreras que se han de alguna forma implementado puedan afectar más. Entonces, un gran trabajo de incidencia. Y el otro ha sido el trabajo que genera, como lo llamamos nosotros, los mercados, es decir, nuestras organizaciones como Fairtrade Ibérica, que siguen promocionando con los supermercados, con los socios que tenemos, el posicionamiento de productos Fairtrade, de tal manera que lo principal que hacemos es que siga este ingreso en favor de los productores. No solo está el tema de emergencia, pero está el tema de seguir vendiendo productos de los productores, ¿no? Entonces, esta combinación de
de acciones que desde el comienzo llamamos de productores primero, ¿no? Cómo asegurarnos que los productores sigan teniendo los beneficios de Fairtrade y cómo asegurarnos que los consumidores sigan teniendo acceso a productos Fairtrade no obstante la pandemia. Hay muchas lecciones aprendidas. Obviamente, Fairtrade ha tenido que evolucionar muy rápidamente en estos 3 últimos meses, tomar decisiones mucho más rápido. Esta creación de los fondos se hizo en un tiempo muy rápido, de un mes y medio, que igual no es rápido, excesivamente rápido, pero para Fairtrade, siendo una organización muy tradicional, se logró reaccionar con esta celeridad, ¿no? Y mover todas nuestras operaciones a un mundo virtual, siendo una organización que tiene presencia en tantos países del mundo, el aprendizaje a volvernos virtuales, a tener reuniones, que es como, haz de cuenta, las Naciones Unidas, que de un momento a otro no se reúnen en Nueva York, sino ahora todo es virtual. Lo mismo ocurrió con Fairtrade y eso implica un cambio en cultura. Y lo mismo también ha sido que, si bien estamos trabajando por los agricultores, tenemos que tener también la garantía de la seguridad y un trabajo más flexible para nuestros colaboradores en todo el mundo, ¿no? Entonces también todo el mundo, como todos nuestros colaboradores, cómo flexibilizamos sus horarios, cómo permitimos que empiecen a trabajar desde casa, y cómo hicimos que igual la operación de Fairtrade continuara, no obstante esta nueva normalidad que trae el COVID, ¿no? Entonces, esos son como las respuestas Fairtrade, de la cual me siento bastante orgulloso y de haber tenido el apoyo global de todas las organizaciones Fairtrade y haber podido seguir trabajando con los productores, no obstante las disrupciones que hemos visto en comunicaciones principalmente. Efectivamente, ha sido una reacción rápida, ¿no? En un momento de desconcierto absoluto. Pues bueno, muchas gracias y felicidades. Pero Fairtrade Ibérica también participamos de estos esfuerzos, ¿verdad, Álvaro? No solo del plan de emergencia de Fairtrade International, sino también en nuestro entorno, el de nuestras empresas asociadas. Sí, permíteme complementar lo que ha comentado Darío, diciendo que Fairtrade Ibérica contribuyó con una parte importante de sus reservas financieras a apoyar financieramente ese fondo de emergencias de los 3,5 millones que ha comentado antes Darío. Nosotros sí que vimos que de la noche a la mañana se cerraron un montón de tiendas, un montón de establecimientos. Quien más ha sufrido en España ha sido el canal que aquí llamamos Horeca o de hostelería, en internacional es el canal Out of Home, que de la noche a la mañana durante 3 meses prácticamente ha estado cerrado, ¿no? Ahí nuestra presencia, sobre todo en el sector del café, es bastante importante, con lo cual la primera medida que tomamos fue de apoyo financiero para el pago de facturas con el retraso de los plazos de pago, para intentar apoyar dentro de nuestra medida a esas empresas que veían que su actividad prácticamente se veía cerrada durante 2 o 3 meses. Hemos visto una evolución en cuanto al consumo de nuestros productos. La gente no ha dejado de consumir Fairtrade, pero ha sido curioso ver la evolución, donde al principio estaba básicamente en productos básicos, como puede ser el azúcar, como puede ser el café, pero a medida que el desconfinamiento iba un poco a menos y que teníamos un poco menos de crisis médica, la gente ha ido evolucionando y consumiendo muchísimo más azúcar, muchísimo más cacao, con lo cual afortunadamente los ritmos de ventas se han conseguido mantener, pero tenemos un desafío de cara al futuro. Una vez superada la crisis médica, nos tenemos que afrontar a la crisis económica. Fairtrade ha empezado hace una semana la mayor inversión en campañas de publicidad y marketing que ha hecho nunca en su historia. Creemos que es el momento adecuado, si tenemos los recursos, y afortunadamente los tenemos, para invertir, para dar a conocer de nuevo, para que la gente apueste por la sostenibilidad. Estamos apostando por las redes sociales, estamos haciendo publicidad en medios generalistas, en medios especialistas. Hemos desarrollado más materiales específicos para apoyar a las empresas para la vuelta a esa normalidad, que comuniquen que Fairtrade es una herramienta para volver a encontrar la normalidad, que más que nunca, ayudando al comercio que trabaja aquí en vender productos, vamos a ayudar a los productores que están allí y que todos tenemos que conseguir trabajar de la mano y unificados. Y además estamos preparando alguna que otra sorpresa para el mes de septiembre, pero hemos decidido poner los recursos justo en este momento, que son cuando son más necesarios. Muy bien, gracias, Álvaro. Tenemos ya alguna pregunta, pero no sé si
Xiomara, ¿nos puedes ampliar alguna idea sobre la relevancia de Fairtrade que puede tener Fairtrade en la respuesta a la pandemia? ¿Sois optimistas, sois pesimistas? ¿Qué perspectivas de futuro tenéis para esta crisis, pero sobre todo para después de la crisis? Bueno, creo que hay optimismo pese a este contexto que estamos viviendo. Y mira, la verdad es que Fairtrade es un esquema que promueve el desarrollo. Promueve el desarrollo de capacidades. Algo muy importante y que lo dije anteriormente es poder contar con un precio que cubra los costos de producción. Y siento que en este contexto, hoy más que nunca, eso es algo muy importante. No depender de la fluctuación de la bolsa de valores, por ejemplo, eso es algo muy apreciado que permite a los productores hacer planes también de largo plazo. Asimismo, también Fairtrade promueve esas relaciones de largo plazo. Así que para una organización de productores saber que tiene el compromiso de un comprador que va a comprar sus productos en los siguientes meses o siguientes años a un precio estable, eso en medio de esta crisis económica que ya estamos viviendo es una gran ventaja, tengo que decirlo. Y bueno, Darío hablaba hace un rato sobre el fondo de emergencia o fondo de alivio, como le decimos, pero también mencionaba que después de ello también estamos pensando en un fondo de resiliencia o de recuperación económica. Perdón, el primero es un fondo de emergencia o fondo de alivio, el segundo es un fondo de resiliencia o recuperación económica, donde estamos buscando aliados que quieran unirse, apoyar, invertir. Sabemos que los productores en los próximos meses van a tener que comenzar a diversificar más y diversificar no únicamente productos para abastecerse y hacer frente a cualquier crisis alimentaria que venga, sino también diversificación de mercados. Entonces, quisiéramos también avanzar más en el comercio justo en el sur. Y ese es un panorama positivo que tenemos, algo o una coyuntura que debemos aprovechar en medio de esta crisis. Así que en general yo te diría, estamos positivos, creemos que Fairtrade tiene esas herramientas que necesitamos ahora y te lo digo, lo ideal sería que más productos se pudieran vender bajo condiciones de Fairtrade, porque muchas veces las organizaciones no logran vender ni el 50% de sus productos bajo condiciones Fairtrade. Todavía hay allí oferta disponible. Entonces, creo que también junto con aliados como ustedes, los participantes, Fairtrade Ibérica, podemos también ampliar del mercado. Sabemos que hay consumidores ahora también más solidarios, más deseosos también de invertir en productos sostenibles, algunas veces orgánicos, y creo que allí hay una ventana de oportunidad grande también para nuestros productores en el sur. Esa es una novedad que está en la agenda, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Roberto, yo no sé si tú quieres cerrar con algunas consideraciones o lo hacemos después de las preguntas. Algún comentario, ¿no? También al hilo de lo que estaban diciendo los participantes, ¿no? Bueno, yo creo que si también en la situación del COVID, ¿no? Y además una de las cosas que se está produciendo, ¿no? Y que incluso no es un término, que es un término que se está utilizando, ¿no? Esto del consumo consciente, ¿no? Es decir, que de nuevo, yo creo que en la línea de lo que decía antes, no es que sea una novedad, pero sí que lo ha intensificado, ¿no? Yo creo que de repente en países como en España, algo que teníamos tan cerca como es la producción de materias primas, etcétera, hemos descubierto, ¿no? Que es tan relevante el tener a personas que estén trabajando, ¿no? para abastecernos de alimentación y lo relevante que es que esas personas puedan tener un medio de vida digno. Yo creo que esa idea, ¿no? que tenemos que profundizar y que tenemos que trabajar con el enfoque que yo, bueno, a muchos de vosotros me habréis oído decir, ¿no? Y decir, yo lo que creo es que tenemos una oportunidad, ¿no? Sacando algo positivo de la situación actual, tenemos una oportunidad para que efectivamente la producción y el consumo de productos Fairtrade no sea una alternativa, sino para convertirnos realmente en una propuesta
que forme parte, ¿no?, del núcleo fundamental de lo que es el mercado y no una propuesta alternativa para gente que quiere hacer las cosas de una manera alternativa. Y finalmente yo creo que, hombre, yo creo que más que nunca estamos en un mundo de alianzas, ¿no?, de alianzas necesarias e imprescindibles, ¿no? Y desde luego también el COVID, ¿no?, ha mostrado, ¿no?, la COVID ha mostrado lo necesario que era, ¿no?, generar esas alianzas para poder salir de una situación. Entonces yo creo que Fairtrade al final es un muy buen ejemplo de la generación de alianzas, ¿no? Es decir, la generación de alianzas que pasan desde el origen, desde la producción, la distribución, la fabricación, las personas que estamos trabajando en el comercio justo en los países, en Europa, Estados Unidos, etcétera. Incluso la propia Fairtrade internacional, ¿no? Al final es la muestra, ¿no?, de que es posible generar alianzas para cambiar las cosas y hacerlas de una manera diferente. Yo creo que esta idea, ¿no?, de la generación de alianzas y algo que quizás es verdad que no es muy repetido, o al menos muy repetido para mucha gente, ¿no?, de la necesidad, pero de aprovechar la situación para que realmente seamos conscientes de cómo consumimos, con qué criterios vamos al mercado a consumir y a buscar productos, cómo de relevantes son las personas que están en esa cadena de valor, ¿no?, de la producción de alimentos y de cualquier otro producto que también esté en Fairtrade, ¿no? Entonces yo creo que esos dos aspectos yo creo que son fundamentales y tenemos que aprovechar la situación, ¿no?, para, bueno, salir de esta situación también en cierto modo reforzados. Muy bien. Gracias, Roberto. Estamos muy empeñados en que este seminario no se nos vaya de la hora. Entonces tenemos algunas preguntas. Las voy a leer todas, si os parece, y sugiero quién puede responderlas, aunque luego sentiros con libertad para responder a todas, ¿no? Primero hay una pregunta que es dirigida a Darío y es ¿cómo se ha transformado Fairtrade International desde que se empezó a reforzar la participación en su gobernanza de los productores, ¿no? Sería una de las preguntas. Luego Sara Díaz nos pregunta, a propósito de las previsiones que hacía Álvaro sobre la evolución del consumo, ¿no?, esta previsión de que se pudiera triplicar el consumo de Fairtrade de comercio justo en España por 3. Os preguntaba quizás a Álvaro y a Darío si se va a ver afectado el impulso en el consumo de productos de comercio justo por suponer un incremento en el gasto familiar durante este tiempo incierto a nivel global. Edinoy desde Perú nos felicitaba, gracias, y nos decía si es posible considerar el incremento del porcentaje de la prima Fairtrade post-COVID-19. Está dirigida a Darío. Sara decía, como ha dicho Roberto, las empresas están concienciándose cada vez más sobre la necesidad de un cambio en sus modelos de negocio hacia la sostenibilidad. Pero se está dando también el greenwashing desde nuestra perspectiva, más de lo habitual. Y Antonio Baile, que es de Alternativa 3, de la Coordinadora de Comercio Justo y también de la Junta Directiva de Fairtrade Ibérica, pregunta a Xiomara y Darío. Dice, dentro de la situación actual, pero más de cara a la cosecha que viene, ¿cómo creen que afectará la crisis en cuanto a producción, calidad y otros aspectos? Y Sara dice, en el caso español del aceite de oliva, ¿cómo afrontáis el reto de hacer hueco a los productos con certificados Fairtrade ante tal cantidad de oferta a precios con un margen tan corto para los productos? Esto quizás Álvaro, ¿no? Bueno, pues esas son las preguntas. ¿Cómo respondemos? Quizás empezamos por Darío. Sí, yo que se empieza Darío y Xiomara, que son nuestros estrella. Álvaro y Roberto. La estrella aquí es Xiomara. Yo solo me voy a aventar con la primera pregunta, que es la participación de los productores. Desde el punto de vista del hecho que Fairtrade sea de copropiedad de los productores, garantiza que todas las intervenciones que tomamos en efecto responden o atacan, por usar esa palabra, el núcleo de los problemas que los productores
están afrontando globalmente. No son soluciones que vienen, que lo he visto en otras organizaciones de muy buena intención, se planea todo desde Europa o de Estados Unidos, somos nosotros que sabemos qué es lo que necesita la gente en los países menos desarrollados. El enfoque es totalmente diferente, no es asistencialista, nosotros no venimos de Europa a Estados Unidos a salvar a nadie, más es construido con los mismos productores, con los mismos agricultores y de esa manera nos aseguramos que estas soluciones realmente responden a lo que realmente son los mismos productores que han determinado que es una buena solución o una buena acción. Yo creo que al mismo tiempo eso le da absoluta validez y credibilidad a Fairtrade como un organismo real, donde están sentados los productores y los agricultores en la misma mesa con las grandes empresas, con los mercados, entonces es una relación paritaria, ¿no? Eso creo que desde que yo no estaba aquí en Fairtrade cuando hubo el cambio, pero lo que yo sí noto es que esa conversación del mismo nivel en el cual el productor mira a los ojos a la gente de los supermercados, donde el productor se sienta en la misma mesa, le genera mucha validez y riqueza y capacidad de influenciar ¿cómo se llama eso? El libre mercado, sí, el libre mercado se hace a nivel mundial, ¿no? Porque ya no es unilateral, ya no es un grupo imponiendo las condiciones, es realmente las dos, desde el punto de producción y el punto de consumo, decidiendo en conjunto cuáles son las acciones que se deben tomar. Para mí ese es el principal valor que ha tenido este cambio. Obviamente, en tema de toma de decisiones en Fairtrade, todo es el conjunto entre los productores y los mercados, pero eso es un reflejo más de lo que queremos llegar a hacer, que sean los productores quienes definan los términos de comercio a nivel mundial. Todavía no estamos allá, a propósito. Esto es un camino que empezó hace, te diría, 10 años o 30 años. 10 años se dio la participación igualitaria y yo creo que ojalá de aquí, mi sueño es que de aquí a 10 años tengamos realmente los productores decidiendo cómo son los términos de mercado a nivel mundial, no solo en Fairtrade, ¿no? Entonces tenemos un poquito de camino todavía que recorrer. Xiomara, ¿qué quieres comentar? Te lo paso a ti. Bueno, creo que solo me tocaba la última pregunta, Darío. No, con gusto puedo colaborar o contribuir con otras. Bueno, respecto a la oferta, pese a los problemas que yo comenté que están enfrentando los productores, pues nos alivia decir también que la oferta no se ha interrumpido. Han habido, yo diría, más inconvenientes logísticos en estas últimas semanas, porque tal vez los barcos no están saliendo con la misma periodicidad de antes, algunas aduanas, fronteras no han estado funcionando con regularidad, pero sin embargo, pese a esto, los productores han hecho un gran esfuerzo, ¿no? Se las han arreglado, han estado cumpliendo con sus contratos y puedo decir, la oferta hasta ahora no se ha visto y no esperamos que se vaya a ver ininterrumpida. Gracias, Xiomara. Álvaro, quizás, y no sé si puedes, José Abad Puelles nos dice cómo se ve en el corto y mediano plazo el impacto en productos Fairtrade cuando los mercados que consumen se pueden contraer temporalmente. Y así respondemos a todo el mundo. Álvaro. Bueno, con respecto al comentario de que hayamos triplicado, hayamos pasado de una venta media de €1 por persona y año a prácticamente 3, eso ya es una realidad que se ha cumplido en los 4 pasados años y tenemos el objetivo no solo de volver a repetirlo en los próximos 4, sino aumentarlo. Hay dos realidades. La primera es, posiblemente en algún tipo de producto haya habido algo de estocaje de compra por parte de los clientes que se tenga que regularizar en la segunda parte del año. Es decir, aquellas personas, incluido yo, que hemos podido comprar un poco más de café o de azúcar de lo normal porque estábamos en época de confinamiento, pues posiblemente dejemos de comprar ese tipo de productos en los próximos años, con lo cual creo que va a haber un equilibrio y un balance y que a medio plazo todo se va a equilibrar, pero tenemos ante nosotros una oportunidad máxima de conseguir visibilizar el trabajo que hace Fairtrade. Los estudios demuestran que el 70% de los consumidores después del COVID están dispuestos a apostar por productos sostenibles, por productos saludables. Ahora la gente va a ser muchísimo más exigente en lo que le aporta el producto que va a comprar. Roberto hacía mención, el COVID nos ha abierto los ojos para valorar el trabajo de las personas que trabajan en supermercados, de los productores de aquí y los productores de allí, de la importancia que ha tenido toda la gente que trabaja en una cadena de producción para darnos alimento durante los últimos 3 meses. Y yo creo que tenemos las herramientas suficientes, como más que nunca antes,
demostrar el valor añadido de trabajar con Fairtrade, de comprar Fairtrade y que tenemos una oportunidad. Tenemos un consumidor que cada vez es más exigente, que busca más transparencia por parte de las empresas. Ya hemos superado aquello de que la sostenibilidad está aquí para quedarse o irse. No. La sostenibilidad ya está aquí y no se va a ir. Y creo que tenemos una oportunidad única de conseguir mejorar la visibilidad del trabajo de Fairtrade y hacer aumentar la venta de nuestros productos. Gracias, Álvaro. Roberto, tenías una pregunta y no sé si quieres hacer algún statement final. Bueno, yo creo que hablar del greenwashing o del fairwashing, ¿no?, que podríamos decir, ¿no? Es decir, no es que sea nada nuevo, ¿no? Yo creo que es algo que, bueno, ha venido ocurriendo, ¿no? Y que por eso tenemos que estar muy atentos, ¿no?, para que eso no ocurra. Tenemos que levantar la mano cada vez que eso pase, ¿no?, para intentar denunciarlo. En cualquier caso, yo creo que las tendencias que hoy en día existen en la empresa, ¿no?, siempre generalizando, ¿no?, yo creo que la empresa necesita de una manera radical, ¿no?, por un lado generar credibilidad y por otro lado adquirir legitimidad social, ¿no? Y claro, eso, generar credibilidad y adquirir legitimidad social solo se hace si de verdad lo que estás haciendo no es greenwashing, sino que realmente lo estás haciendo desde una perspectiva de que tus grupos de interés son capaces de percibir de manera real, ¿no?, que lo que estás haciendo ocurre, que no quiere decir, no, o sea, no desde una perspectiva naif de que todo se hace de manera fantástica, no, pero que tienes un convencimiento y por eso hablaba como una de las necesidades, ¿no?, de ese aspecto del generar o del construir un compromiso ético en las empresas, ¿no?, porque creo que si no, de otro modo, el greenwashing va a ser muy poco sostenible en el tiempo, ¿no?, se va a poder sostener muy poquito tiempo. Luego, quería también apuntar, ¿no?, a un elemento que en Fairtrade Internacional no somos ajenos y tampoco en Fairtrade Ibérica, ¿no?, que es, bueno, pues los cambios que se han producido en las últimas posiblemente 2 décadas, ¿no?, en las relaciones entre norte-sur, ¿no?, y que nos llevan a pensar y en ese sentido en Fairtrade Internacional están Darío y un equipo de gente, ¿no?, y algunos países. Bueno, estamos también reflexionando y trabajando con esta idea, ¿no?, de que también Fairtrade pueda ser una herramienta interesante, ¿no?, para el consumo y el comercio norte-norte y sur-sur, ¿no?, y que de eso también sea una palanca importante. Sobre todo porque hemos construido un mundo, ¿no?, donde la cooperación al desarrollo se ha construido en una visión norte-sur, ¿no?, y hoy en día lo que vemos es que hay muchos sures en el norte, muchos nortes en el sur, ¿no?, que hay muchos también lugares del sur en los que cuando estás allí dices, bueno, no sé muy bien dónde estoy, ¿no?, no sé si esto es una plaza céntrica de París o dónde estoy, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es una reflexión que desde luego y un trabajo interesante. Y simplemente cerrar con una frase uniéndome, ¿no?, a lo que decía Álvaro, ¿no?, de que yo creo que tenemos una oportunidad de oro y esto no es una oportunidad solo para Fairtrade, sino también para todos los consumidores y para todas las personas, ¿no?, de visibilizar el valor añadido que presenta, ¿no?, un producto con una certificación Fairtrade, ¿no?, que yo creo que es el momento de que ese valor añadido que estamos aportando de alguna forma también es el valor añadido que está demandando el mercado, el sistema y las personas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho recorrido ya hecho en Fairtrade y por eso nos pilla, ¿no?, en cierta ventaja, ¿no?, para poder hacer ¿no?, realmente abordar esta idea de que nosotros aportamos el valor añadido que hoy en día el mundo necesita. Bueno, nosotros y muchos otros, no pretendo decir que Fairtrade va a resolverlo todo, ¿no? Pero en nuestro ámbito yo creo que aportamos ese valor añadido que necesitamos a nivel global en el planeta. Así que eso es todo. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues hemos llegado al final, no queremos extendernos más. Hemos estado un grupo de aproximadamente 70 personas, mucha gente del movimiento del comercio justo en España y de fuera de España, mucha gente de la Universidad Loyola Andalucía, a la que mando un especial saludo, alumnos y profesores y personal del Ministerio de Servicios. Hemos tenido que elegir enfoques y temas porque no nos cabía todo en una hora, pero nosotros también nos hemos aficionado a los webinars y ya estamos pensando en futuros webinars sobre algunos de los instrumentos más innovadores que Fairtrade
puesto en marcha en los últimos años. También como recuperando un poco los recientes seminarios de la semana pasada de Fair Trade International con investigaciones. Esperamos hacer algo quizás después del verano con el grupo de comercio justo de la CRUE. En fin, tenemos planes para hacer más webinars en el futuro y espero que les podáis hacer un hueco en las agendas entre todos, entre la amplia oferta que tenemos ahora. Agradezco mucho a los panelistas, especialmente a Darío y a Xiomara. Ha sido un privilegio teneros por aquí. Tampoco os perderemos de vista para los futuros webinars. Muchas gracias por uniros. Y a Roberto y a Álvaro, que son parte de la organización, muchas gracias también. Gracias Muchísimas gracias a todos. Este seminario quedará grabado y lo divulgaremos en la web de Fairtrade Ibérica. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao.